Empecemos con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu gracia, Señor, inspire nuestros corazones, nos sostenga y acompañe siempre, para que todos nuestros trabajos broten de ti como de su fuente y tiendan a ti como su fin. Por Jesucristo nuestro Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Te gusta sentarse, por favor? El día de ayer estábamos empezando a meditar este texto acerca de la misión de los 12. El Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículos del 1 al 6. Hablábamos de que el Señor convocó a los 12, porque la misión aquí está referida especialmente a los judíos, les da poder y autoridad. Eso en griego se dice exousia, y la exousia significa tal cual aquí se traduce, poder y autoridad. Por lo tanto, el Señor nos ha dado la capacidad para poder realizar esto, para poder llevarlo a cabo. Y esto es importante y fundamental. Dijéramos en otras palabras, el Señor no nos ha dejado solos, ni nos ha dejado abandonados a nuestra suerte. Realmente el Señor nos ha dado la capacidad para poder seguir adelante en esto. Dice sobre todo los... Ayer lo dije. Sobre todo los demonios y para sanar enfermedades. Y eso es importante mencionarlo, porque decía San Pablo, nuestra fuerza que viene de Dios y nuestra guerra no es con los seres humanos, sino con las entidades espirituales que están en el aire. Eso no significa que estamos hablando de espíritus malvados o espíritus chocarreros, como les llegamos a decir. Eso significa que la gran competencia de nuestra vida, por decirlo de alguna manera, pues sería con nosotros mismos. Y el día de ayer hablábamos con esta cuestión de desafiarnos a nosotros mismos para poder seguir adelante. Las peores enfermedades, siento yo, son las enfermedades espirituales. Más que una enfermedad física, una enfermedad espiritual. Porque es la que nos convence, en primer lugar, de eso, de que estamos enfermos. Por lo tanto, nosotros mismos nos convencemos de que no hay que seguir luchando, de que no hay que seguir creciendo en todos estos aspectos. Creo que cuando uno permite que se enferme nuestro espíritu, la llevamos perdida en muchos aspectos. Dice en el versículo número 2, y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar enfermos. El Evangelio en general, sobre todo los tres primeros, Mateo, Marcos y Lucas, el centro está de la predicación de Jesús en esto del reino.
El reino es lo fundamental, es la columna vertebral. ¿Y por qué digo esto? Porque el reino, ¿qué significa? Dijéramos en otras palabras, la venida de Dios sobre nuestra vida, que nos transforma y que hace de nosotros una nueva criatura. A diferencia de San Juan, que todo va a estar centrado en la persona de Jesús, a tal grado que si leyéramos San Juan, en ese caso sería el reino es tener a Cristo en nuestra vida. En el caso de los tres primeros evangelios, que se llegan a decir así los sinópticos, porque si los pusiéramos en una misma columna, los tres, Mateo, Marcos y Lucas, nos daríamos cuenta que tienen muchas semejanzas. Claro, tienen sus diferencias, pero se parecen muchísimo. Si los viéramos así en una columna, nos daríamos cuenta de eso, que son realmente muy parecidos. Bueno, sobre todo estos evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, tienen el centro de todo el reino de Dios. Y de hecho Jesucristo es un gran predicador del reino. ¿Y en qué consiste el reino? Como el mismo texto nos lo ha explicado, es curar a los enfermos, es expulsar a los demonios. Y eso para mí es fundamental, el que lo tengamos presente y en cuenta. Porque el reino de Dios no solo son ideas, no solo son cosas de nuestra cabeza. Realmente el reino de Dios consiste en una curación, dijéramos así, integral, en una sanación de nuestra persona, en una sanación de nuestro interior en primer lugar, y eso repercute en sanar nuestro exterior. Hay veces que nosotros buscamos la salud al revés, primero en lo externo y eso a ver si repercute en lo interno. Ese es el caso, por ejemplo, nada más por decir un ejemplo, cuando a veces utilizamos alguna medalla para decir que eso es lo que nos va a traer la paz, eso es lo que nos va a traer la calma, la serenidad, la seguridad. El caso es que no es una medalla, es lo que hay en nuestro corazón. Por eso bien decía el Señor en algún otro pasaje de la Escritura, lo que mancha al hombre es lo que sale de su corazón. Pues yo diría lo mismo, pero en sentido más positivo. Lo que hace bueno a la persona es lo que sale de su corazón. Por lo tanto, esto implica mucho las decisiones propias, las decisiones que tomemos. ¿Qué voy a decidir yo para poder seguir adelante en el seguimiento de Jesús? Claro que hemos hablado mucho del amor a Dios nuestro Señor, y en este caso el amor a Cristo nuestro Señor. Pero si reducimos el amor a un mero sentimiento, hay veces que el sentimiento no nos da para mucho. ¿Y por qué digo eso? Porque el amor como mero sentimiento es una cosa que ahorita está y al rato no está. Como dice uno de los salmos, es como la hierba, ahorita está y al rato sale el sol y quema aquella hierba. El sentimiento es tan débil porque así yo creo que es su naturaleza. Ahorita estoy bien, al rato estoy mal. Ahorita estoy contento, al rato estoy molesto. Ahorita estoy tranquilo, al rato estoy muerto de miedo. Los sentimientos son tan cambiantes. Por eso es tan importante lo que ayer decíamos, perseverar en el amor de nuestro Señor. Mantenernos en nuestras decisiones y unas decisiones que nos hagan mejores cada día de nuestra vida. Las decisiones son fundamentales. Por eso San Ignacio de Loyola, en esto de los ejercicios espirituales, habla mucho de que nos eduquemos en lo que sería la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es básica en esto. En los días presentes a veces nos cuesta bastante, y hasta uno mismo de sacerdote
le cuesta bastante educarse en la propia fuerza de voluntad. Recuerdo un colega mío, cuando yo estaba en el seminario como formador, era un compañero que yo tenía ahí dentro del grupo de sacerdotes que estábamos, y era un compañero que le gustaba mucho las cenas así pesadas, desde las patitas de puerco, ¿verdad? El pozole bastante bien servido, ¿verdad? Él decía que era una ensalada con poquito cuerpo arriba. No, no es una ensalada, ¿verdad? El pozole sabemos qué pesado puede ser, y más en la noche. Y según algunos médicos llegan a decir, lo que a veces engorda sería eso, cenar pesado e inmediatamente irse a dormir, no darle tiempo a la digestión. Bueno, mi colega era así, le gustaba mucho las cenas bastante pesadas. El problema era que empezó a tener un problema fuerte del corazón, y me acuerdo que parecía que le habían hablado al viento, ¿no? Por más que le explicaban que le bajara las cenas pesadas en la noche, parecía que no hacía caso. Hasta que me acuerdo que una vez, agarrando valor, así con temor y temblor, a veces más temblor que temor, porque era una persona que de todo se enojaba, recuerdo que sí le decía: mira, de por sí no hay vocaciones sacerdotales, y tú estás cavando tu propia tumba. De por sí no hay sacerdotes, y luego para que maltrates tu cuerpo de esta manera, cavando así tu propia tumba, pues yo creo que no se vale. Creo que el sacerdote se debe de cuidar para que pueda rendir un fruto muy importante al interior de la comunidad. Entonces, como bien enseña San Pablo, el cuerpo es templo del Espíritu Santo, y aquel que destruya el templo del Espíritu Santo, Dios lo destruirá. En otras palabras, los excesos que hagamos a nuestro cuerpo, tarde o temprano nos van a pasar una factura tremenda y terrible. Antes de que eso suceda, pues yo creo que sí es importante cuidar el cuerpo que Dios nos dio, porque al final es solo este cuerpo el que tenemos, no tenemos otro, no podemos cambiar de cuerpo, tenemos que cuidarlo. Me acuerdo de una muchacha que así me decía, al menos a manera de pregunta: ¿es pecado fumar? Y yo le decía: más que pecado, creo que es un error, y un gravísimo error. No te das cuenta, a lo mejor porque se ve mejor la mujer fumando, o a lo mejor te sientes más femenina fumando, o te sientes en igualdad con los hombres al fumar, pero no sabes lo que estás haciendo, no caes en la cuenta del tremendo daño que le estás haciendo a tu cuerpo, cómo estás acortando tu vida y la calidad de tu propia vida. Por lo tanto, si es pecado, ahorita yo me atrevería mejor a decirte: es un gravísimo error. Un error que a lo mejor ahorita no, pero más tarde, claro que nos va a hacer pagar una factura tremenda, muy fuerte y terrible en ese sentido. Dice el versículo 3, les dijo: no lleve nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni 2 túnicas. Yo creo que el Señor no nos está hablando de la cuestión de estar miserables. Yo creo que sí habla de la pobreza, pero más que de la pobreza, está hablando, de la miseria, está hablando de la pobreza. ¿Cuál sería la diferencia entre la miseria y la pobreza? La miseria sería carecer incluso de lo que es necesario para vivir. Y eso Dios, siento, jamás va a estar de acuerdo con ello. Dios no quiere que nos muramos de hambre. Dios no quiere que nos
privemos de lo que realmente necesitamos para vivir. Más bien la cuestión es la pobreza. ¿Y cuál sería la diferencia? La pobreza sí sería garantizar lo necesario para vivir, pero aprender a prescindir, aprender a evitar aquello que no es necesario. Dijéramos en otras palabras, aquello que es superficial. Por ejemplo, el alcohol. El alcohol no es necesario. No es necesario vivir borracho. El cigarro, otra vez vuelvo a decir, al final de cuentas, no es necesario fumar. Podemos prescindir del cigarro, podemos prescindir de esto. Me acuerdo que alguna vez un señor obispo nos decía a nosotros los sacerdotes, creo que para que se realice el ministerio sacerdotal hoy, es indispensable tener carro, indispensable. Las distancias siguen siendo muy largas para poder cubrir todas las necesidades de las diferentes comunidades que se nos asignan. Pero de tener un carro a tener el carro último modelo, pues yo creo que hay una gran diferencia, porque la comunidad es pobre. Como el pastor iba a estar nadando en riqueza, no se vale. Eso sería utilizar la religión como un negocio, y creo que es lo peor que pudiéramos hacer de la religión un gran negocio. Yo creo que recordando aquel texto del libro de los Hechos de los Apóstoles, hablando del famoso Simón Mago, va y le dice a Pedro, porque vio que Pedro hizo un milagro, le dice: pídeme lo que quieras en dinero, pero véndeme el don del Espíritu Santo. Pedro le contesta: por haber dicho eso morirás. Y la verdad es que sucedió. Lejos de hablar de otra cosa, el centro del texto iría por ahí. No podemos volver de la religión un negocio, y creo que tanto nosotros como católicos, como nuestros hermanos separados, como de cualquier religión, es una enseñanza que siempre hay que tener en cuenta. Debemos sentirnos indignados cuando se convierte nuestra fe en un negocio para vivir a expensas de la gente. Recuerdo un texto muy antiguo, se llamaba la Didaqué, así tal cual suena, la Didaqué, que en lengua griega significa la doctrina de los 12 apóstoles, un texto que no está en la Biblia, pero en ese texto ahí decía: si la comunidad no tiene pan, el profeta no tiene por qué reclamar tener pan. Y si la comunidad no tiene aceite, el profeta no tiene por qué reclamar tener aceite. Creo que aquí la mirada es a lo que decíamos, a la pobreza. Una virtud que sobre todo en Cuaresma, no es exclusiva de la Cuaresma, pero sobre todo en Cuaresma tocamos con aquello de la limosna. Porque ¿qué es limosna al final de cuentas? No es dar de lo que me sobra, sino el aprender a compartir, porque hay cosas que de verdad yo puedo prescindir en mi vida. Yo puedo ser feliz sin esto. Esto es superfluo, esto es superficial, no es esencial para mi vida. Me acuerdo de una cosa que con mucha vergüenza me atrevería a confesar. A mí me gusta mucho ir al cine. Claro, también hay que escoger qué película ve uno, pero me gusta mucho ir al cine. Me acuerdo que mi Santa Madre me decía: ¿por qué no, por el tiempo de Cuaresma, lo que te gastas en el cine, tanto en la entrada como en la dulcería, lo ahorras? Y con ese ahorro haces una obra de caridad.
Ahí es donde me da mucha vergüenza porque lo acepté más a regañadientes que a otra cosa. Bueno, pues compré mi alcancía de cochinito y empecé a ahorrar, y en esta cuaresma sí, no fui al cine ningún día. Llegado el día de la fiesta de la Pascua, la resurrección del Señor, rompí el cochinito, acabando la misa, pues me di cuenta que había ahorrado 6,000 pesos. Y me di cuenta de que con tanta vergüenza estaba desperdiciando ese dinero. Yo no digo que el cine sea malo, pero creo que podemos vivir sin él. No es necesario para mi vida, no es indispensable. Podemos prescindir de él. Si alguna vez vamos, bendito sea Dios, pero yo no puedo hacer que mi vida dependa de eso. Miren cuánto dinero estaba invirtiendo en eso. Yo creo que ahí todos podemos vernos reflejados y aprender a vivir así, confiando en la misericordia de Dios y en su divina providencia. Sobre eso de la divina providencia sí hay que caer en la cuenta que no estamos delegándole a Dios lo que nosotros podemos hacer. ¿Qué es confiar en la divina providencia? Siento que, como dicen en aquella oración los hermanos alcohólicos anónimos, es aprender a distinguir lo que yo sí puedo cambiar de lo que no puedo cambiar, y sobre todo eso, aprender la diferencia. ¿Por qué? Porque hay veces que quiero solucionar algo cuya solución no está en mis manos, y me siento tan mal y tan triste por eso, porque no lo puedo cambiar. Bueno, de entrada la solución no está en mis manos. Típico ejemplo, en algún momento me peleé con una persona, pongamos así un familiar. El familiar me dejó de hablar. Bueno, reaccionando respecto a lo que a mí toca, un día me encuentro con él, le pido perdón, si un día lo ofendí, que de verdad me disculpe, que estoy dispuesto a cambiar. Yo le digo con sinceridad que estoy arrepentido, que retomemos nuestra amistad. Y él me dice que no vamos a reparar esto y que no le vuelva a dirigir la palabra. Bueno, ya la solución no está en mis manos, porque yo no puedo lavarle el cerebro a ese hermano para que esté contento conmigo. No lo puedo chantajear, ni lo puedo torturar para obligarlo a que me perdone. Ya la solución no está en mis manos. ¿Qué puedo hacer? Pues al menos diría yo dos cosas que a lo mejor suenan simples, pero que son muy efectivas. Primero, orar, hacer oración. La oración nunca está de más, tanto por mí, para permanecer en esto del tema del amor, como por aquel familiar, para que un día, no solo a él, sino a quien sea, empezando por mí, el Señor nos ablande el corazón. Lo segundo, darle buen testimonio. Creo que eso nos lleva a pensar en aquel texto también de la Escritura, cuando una viuda va ante un juez que es malo, que es malvado, y le dice: hazme justicia contra mi enemigo. Aquel juez no le quiere hacer caso, pero fue tanta la insistencia de la viuda que aquel hombre dice: bueno, aunque no tengo temor de Dios y aunque no respeto a los hombres, por tanta insistencia de esta mujer, le voy a hacer justicia contra su enemigo. Creo que es aquella otra invitación de: toquen y se les abrirá, pidan y se les dará, busquen y encontrarán. Creo que hacia allá apunta todo esto, a que realmente entendamos la necesidad de que si en algo hay que ser tercos, es en las cosas buenas.
Yo no digo que la terquedad en sí sea buena, pero yo creo que si en algo sí hay que ser tercos, es en las cosas buenas. Como bien el Señor nos enseña en San Juan, permanezcan en mi amor. Yo no sé los demás, pero al menos yo, y con todo lo que respecta, estamos de acuerdo de seguir con el Señor. Yo no sé la solución a mi problema, no tengo ni idea cómo remediarlo, pero por lo pronto yo me agarro del Señor. Por lo pronto yo me tomo de su divina mano y yo de aquí no me muevo. Muchos de nosotros al primer problema inmediatamente lo que hacemos es alejarnos de Dios, apartarnos lo más que podamos, pues es lo peor que podemos hacer, es estar con el Señor incluso teniendo nuestro problema. Por lo tanto, yo en eso sí sería muy claro, o al menos enfatizaría esa realidad. La cuestión de ser tercos en lo que vale la pena. ¿Y qué vale la pena aquí? Estar con el Señor. Por lo tanto, todos estos elementos que nos dice, es el versículo 3, dice bastón, alforja, pan, dinero y 2 túnicas, es aprender a confiar en la divina providencia de Dios. ¿Qué significa esto? Ya lo hemos mencionado, pero al final de cuentas, saber distinguir. A ver, ¿qué sí me toca a mí? Pues al menos llevar lo necesario para que el viaje sea lo menos pesado. Pero no hay que llevar sobre equipaje, porque entonces el viaje sí sería sobrepesado, muy pesado. Me acuerdo de un hermano, alguna vez lo llegué a ver aquí en la casa, traía de maletas, Dios mío, que un encanto, ¿verdad? Al menos 6 maletas. Yo le decía, hermano, ¿y para qué? ¿Ir a vender algo o qué? No, cada maleta es para un día de la semana. Madre, el día de la luz, ¿verdad? Y luego aparte se llevó de reliquia un montón de cosas, y luego de aquí a tomar el camión allá, a donde está la carretera, híjole, dije, va a estar canijo, ¿verdad? Porque él venía solo, con 7 maletas, es sobre equipaje. ¿Para qué necesitamos tanto? Creo que con lo esencial basta y sobra, es suficiente. Por eso aprender a vivir de lo esencial. Y yo me atrevería a decir algo que a lo mejor suena locura, a lo mejor suena cosa rara y extraña, pero al menos yo me atrevería a decir eso. Lo esencial es Dios. Lo esencial es nuestro Señor. Nos pueden faltar muchas cosas. Nos pueden faltar demasiadas cosas. Pero si nos falta Dios, nos falta todo. Nos falta el verdadero soporte, nos falta la verdadera esencia de nuestra vida. Me acuerdo que en la tradición de la iglesia, una historia que se llega a contar, un muchacho quería aprender a hacer oración, va con los monjes benedictinos, aquí tenemos de vecino algunos, aquí rumbo a Dolores Hidalgo, metidos hacia el monte, está el monasterio de la Soledad, ahí están los hermanos benedictinos. Bueno, va con ellos, busca a un monje y le dice que quiere hacer oración. Muy bien, le dice el monje, ven conmigo. Lo lleva al centro del monasterio, donde estaba una fuente grande, profunda incluso, y hermosa. Los dos se meten a la fuente. El monje agarra por la nuca a aquel muchacho y lo sumerge en el agua. Y cuando aquel muchacho siente que se ahoga, y hasta le empezaba a pegar para que lo soltara, lo suelta, y lo primero que le dice aquel monje hacía quemarropa. Cuando estabas abajo en el agua, ¿qué era lo que más necesitabas? Aquel muchacho contesta,
aire, necesitaba aire. Bueno, cuando pienses de Dios a semejanza del aire, cuando veas que Dios es tan necesario como el aire, vienes y empezamos las lecciones de cómo hacer oración. Creo que al final de cuentas, ¿de qué trata esta historia? La oración se basa en la propia necesidad de Dios. ¿Por qué hago oración? Porque necesito de Dios. Él es el único necesario. Decía Santa Teresa de Ávila, es hablarle de amor a aquel que entiende de amor. Esa es la oración, es hablarle de amor a aquel que entiende de amor. Hay personas que se complican mucho, sobre todo porque así lo expresan. Yo no digo que no sean sinceros, a lo mejor es la falta del conocimiento. Una obra de misericordia es aconsejar al que no sabe. Bueno, algunos hermanos lo llegan a expresar, yo no sé orar, no tengo idea cómo hacer oración. Bueno, yo diría al menos dos cosas. Pudiéramos decir muchísimas más, pero al menos dos cosas. Una gran ayuda para la oración son los rezos. El rezar te puede llevar a ese momento de amistad con el Señor. Puede ser materia para la oración. Y lo segundo, para hacer oración, a veces ni siquiera se necesita hablar. Ni siquiera se necesita hablar. Ni siquiera es necesario. Es como entre los enamorados. A lo mejor, pues yo creo muchos me van a entender en ese sentido. Mi hermana el mayor me lleva bastante de edad, me acuerdo, y cuando andaba de novio con la que hoy es mi cuñada, me acuerdo porque ahí me mandaban de mal tercio, ¿verdad? Para custodiar que las manos quietas ahí, y chiflando y aplaudiendo, ¿verdad? Entonces yo me ponía en medio, pues para estar ahí de referida. Yo le decía a mi hermano, pues dame una paleta y te dejo. Pero como era tan codo, pues nunca lo dejé. Bueno, me acuerdo que ahí estaba yo, se veían los dos, con cara de borreguito a medio morir los dos, ¿verdad? Y se miraban, y se miraban, y se miraban, y se sonreían, se chiviaban, se volvían a mirar, hasta que decían, ya digan algo. O sea, mínimo digan algo, o sea, pues nomás están viendo. Después ya entendí, entre los enamorados, a veces ni se necesitan palabras, ni siquiera son necesarias las palabras. Una simple mirada te puede decir todo. Por eso se llega a decir a lo famoso aquello de que los ojos son la ventana del alma. Porque a veces ni las palabras son necesarias. Bueno, creo que la oración es lo mismo. El simple hecho de que inviertas, no sé, 5 minutos de tu tiempo para estar delante del Señor, a lo mejor no se te ocurre nada,